Jóvenes estudiantes del sexto semestre del curso Probabilidad Estadística. Este que ustedes ven aquí es el libro o es el texto que nosotros en la Academia Nacional se estableció para darles clases a ustedes. Esto que está aquí son los aprendizajes esenciales febrero-julio. Esta es la Academia Nacional. Y este es el manual de los estudiantes. Nosotros vamos a trabajar sobre este manual, pero yo les voy a ir explicando cada una de las partes que los maestros, ¿sí?, maestros de la academia les tocó. ¿Sí? ¿Ok? Seguimos. Aquí están los temas que nosotros vamos a ver. ¿Sí? Están los temas. ¿Sí? Todos estos temas nosotros vamos a ver. Yo ya los dividí por semanas para que ustedes me entreguen sus actividades por semana. ¿Sí? Entonces vamos a empezar con la primera parte. ¿Sí? A partir del 1. ¿Ok? Este es el primer bloque. Manejo de la información. La estadística hoy en estos tiempos es muy poderosa porque se aproximan haciendo la estadística o trabajando en la estadística, se aproximan a los modelos matemáticos que rigen. Los modelos matemáticos no surgieron nada más porque sí, sino que se tuvo que hacer estudios, experimentos, tanto biológicos, físicos, químicos, en todas las ciencias, para poder establecer la estadística. Entonces aquí lo que los maestros establecieron, ¿no?, es que la estadística juega un papel fundamental en las sociedades actuales. Es lo que les estoy diciendo. Para mí es poderosísima, tanto la estadística como la probabilidad. Dice aquí, producen y utilizan grandes cantidades de información. Sí, sí. Para que yo sepa que vivimos con un peso ideal, necesito tomar una muestra de los estudiantes de los grupos para saber si son obesos o no son obesos. ¿Sí? También se capturan las calificaciones de los estudiantes y podemos saber cuál es el promedio de cada uno de sus calificaciones por grupo. Dice aquí, la estadística se extiende, su radio de influencia pues es muy grande, muy poderoso. ¿Sí? Ustedes lo van leyendo. ¿Sí? Aquí dice aquí, la estadística es un método científico. Sí, sí. Todos los maestros, todos los científicos que van a hacer estudios, por ejemplo, ahorita que estamos viviendo la epidemiología, tienen que tomar datos. Esos datos los tienen que cuantificar. Cuando ya se cuantifican, se establecen en gráficos. ¿Y en qué momento la pandemia crece? ¿En qué momento la pandemia decrece? Según el tamaño de la muestra. Así trabajan los científicos. ¿Sí? Entonces aquí los maestros dicen que encuentran aplicaciones en gran cantidad de diversidad. ¿Sí? Sí, de campos del saber humano. ¿Ok? Y ahí seguimos leyendo ustedes. Les voy a enviar el libro. ¿Sí? Todo esto ustedes lo tienen que leer. Dice, no obstante, como todo instrumento, los exámenes que ustedes hacen se les llama instrumentos de evaluación. Ya sea que presentan un marco conceptual, ya sea que presentan una rúbrica, una lista de cotejo,
Todo eso son instrumentos de evaluación, ¿sí? La estadística, aquí le pusieron los maestros, la estadística tiene limitaciones. Cuando la muestra es muy grande, cuando la muestra es pequeña, ¿sí? Si es la muestra es muy grande, se llama población. Si la muestra es pequeña, como su nombre lo dice, es un espacio muestral. Aquí dice, por ejemplo, diseñar investigaciones, ¿sí? Yo trabajo en la enseñanza-aprendizaje del cálculo, en la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas y también trabajo en la enseñanza-aprendizaje de la física, ¿sí? Entonces doy clases de física y doy clases de matemáticas. Dice aquí, dice, seleccionar problemas para someterlos a estudio. Entonces se tiene que, esta palabrita, ni seleccionar, esta palabrita no va, ¿no? Esta palabrita no va, porque diseñar investigaciones, y el que diseña investigaciones va a seleccionar el problema que quiere estudiar, ¿ok? Una ocasión unos estudiantes investigaron, ¿sí?, que si en el CETI 132 el índice de alcoholismo crece o no crece. Entonces, en ese momento teníamos estudiantes que consumían alcohol. ¿En qué porcentaje, no? ¿Sí? Todo eso se necesita hacer estudios. Y ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Aquí dice, ¿qué es la estadística? ¿Eh? ¿Qué es la estadística? Ustedes lo pueden investigar en internet, ¿sí? Si no, ahorita les doy la dirección. Aquí vamos. Para esa, ustedes tienen que ver esta liga, esta dirección electrónica. ¿Qué significa la estadística? Aquí la tengo, ¿m? Para que ustedes la vean, ¿sí? La estadística dice aquí, ciencia que estudia la recolección y análisis e interpretación de los datos, ya sea para ayudar en la resolución de la forma de decisiones o para explicar condiciones regulares o irregulares de algún fenómeno. Miren, aquí está, de algún fenómeno. Puede ser social, puede ser físico, puede ser químico, de todas las ciencias es. O estudio aplicado, ¿sí? Entonces el joven que va a hacer una tesis necesita conocer todo el ámbito de lo que es la estadística. Bueno, no todo, sino lo que necesita para poder explicar su tesis. Aquí dice de ocurrencia en forma aleatoria, sí, la estadística es aleatoria. Aleatoria quiere decir que no se, la misma acción, volverla a hacer, no se repite y no es igual. O condicional, se hacen bajo ciertas condiciones. Es además el vínculo que permite llevar a cabo el proceso relacionado con la investigación científica. Y estos son los puntos, ¿no? Estos son los puntos que ustedes tienen que ver. Pero yo les envío, si no tienen internet, les envío este archivo para que ustedes lo lean y puedan darle solución a lo que me está preguntando aquí, ¿sí? ¿Qué es la estadística? ¿Qué campos conforman la estadística? Pues hay muchas, ¿verdad? ¿Qué métodos utiliza y en qué consisten? ¿Con qué disciplina se relaciona? Pues se relaciona, acuérdense lo que ustedes deben de colocar ahí, se relaciona con la física, con la biología, con la química, con la administración, con la economía, con toda la ciencia se utiliza, por eso les menciono que la estadística es poderosísima. Luego dice aquí, estos que los marqué, dice una vez que hayas terminado de dar respuesta a las preguntas, comparte. ¿Eh? Bueno, aquí ustedes lo tienen que compartir entre sus familiares, ¿eh? ¿Sí? O me pueden enviar un correo electrónico. Vamos a poner las fechas en que nosotros vamos a estar preparados para recibir. Bueno, seguimos. Habrá observado que se puede entender por estadística. Aquí está la estadística. Esta es la estadística. Esta que está aquí.
¿sí? Ahí está. Perdón, ahí está. Entonces, nosotros, ¿qué? La estadística. A ver, ¿qué cosa es la estadística? La estadística tiene tres partes muy importantes. Primeramente, tienes que observar. Aquí está. Tienes que observar. ¿Qué cosa tienes que observar? El fenómeno. ¿Ok? ¿Sí? Entonces los estudiantes, por ejemplo, sus pesos, tienes que observar quién está más pesado. Una vez que tomas esa, observas, tomas datos. Aquí, tomas datos. Estos son los datos. Datos empíricos. Los datos empíricos se manejan mucho en física y en química o en biología. Los maestros que trabajan en la parte experimental, ¿sí? Entonces tienen que tomar datos empíricos. ¿Y está basado en dónde? En la experimentación. Aquí está, experimentación, ¿sí? Entonces la estadística, pues tienes que observar, tienes que tomar datos, tienes que recolectar datos y tienes que hacer la experimentación, ¿sí? Entonces tienes que provocar un fenómeno para que tú lo puedas estudiar, ¿sí? Seguimos. Dice aquí, las observaciones o las experiencias constituyen los datos que pueden resultar de la investigación científica, es lo que le estoy comentando, ¿eh? ¿Sí? Las observaciones o las experiencias que constituyen los datos pueden resultar de la investigación científica. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Recolectar datos, miren. Recolección. Esta que es recolección, tienes que capturar los datos. Esto que está aquí. ¿Sí? Y ahí voy, ahí voy. Entonces, hay dos tipos de estadística que nosotros vamos a trabajar. La primera se llama estadística descriptiva. Es la primera parte. Y la segunda parte se llama estadística inferencial. ¿Qué significa la estadística descriptiva? Aquí está. Ahí está. Es un conjunto de procedimientos que sirven para organizar, describe, la estadística descriptiva describe, ahí está, describe, sintetiza datos, ¿sí? Ahí seguimos, la estadística inferencial, pues es un procedimiento que se emplea para inferir, aquí está, la inferencia quiere decir inferir, o en nuestro lenguaje popular, predecir, ¿sí? Y ahí seguimos. Ustedes leen todo esto, ¿sí? Todo esto que está aquí, ustedes lo van a leer. Ok, lo van a leer. Seguimos. También esta es lectura. 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 Academia Nacional de Matemáticas. Seguimos. Ustedes le dan respuesta a estos puntos, ¿sí? Y me los envían, ¿sí? ¿Qué dice la historia en el desarrollo de la estadística durante la Edad Media? ¿Qué se sabe del desarrollo de la estadística en la Edad Moderna? Y ahí vamos. Ahora seguimos aquí. Población y muestra. Muestra. Tipos de variables. Entonces, la estadística, ¿de qué se encarga? De la observación, de capturar datos empíricos, de la experimentación. Tienes que observar, tienes que experimentar, tienes que recolectar datos, ¿sí? Eso es lo que se encarga, ¿qué cosa? La estadística. Esto.
Es lo que vamos a estudiar, o estamos estudiando, perdón. Y ahí voy. ¿Sí? Actividades de apertura, actividades de desarrollo. ¿Ok? Todo esto ustedes lo leen. Luego aquí dice, actividades de desarrollo. Actividades de desarrollo. Oye, ¿cómo se define población? Población o universo. Es un conjunto muy grandote. Es un conjunto muy grandote. No sé si lo puedo yo dibujar aquí. Ahí está. Una población es un universo. Universo. O también se le llama población. ¿Ok? Población. Seguimos. Es conjunto de personas o cosas, actos. ¿Dónde están las cosas? Están aquí. Una cosa, otra cosa, y ya hay que una infinidad de cosas. Puede ser una silla, puede ser seres humanos, ¿sí? Una muestra. Una muestra es más pequeña. Una muestra es más pequeña. Sí, una muestra es más pequeña que está definida. Esta, comparado con esta, pues es más pequeñita. ¿Sí? Ahí están los elementos que pertenecen a una muestra. Por ejemplo, el de sexto semestre de programación son 50 estudiantes, esa es una muestra. Y toda la población, pues son todos los estudiantes de sexto semestre, ¿sí? Tanto de contabilidad, todos los estudiantes. Aquí seguimos. Muestreo. Aquí este es muestreo. Muestreo. ¿Sí? Entonces vamos a tomar una muestra de un muestreo, vamos a hacer una experimentación. ¿Sí? Ejemplo, se desea estudiar las características económicas de un estado de la República Mexicana. Universo. Está universo. Muestra. Es esta, está más pequeña. Universo. Muestra. Objeto. Ahí está, ese es el objeto. ¿Sí? Seguimos. Ahí está, tenemos nosotros universo. ¿Qué cosa es el universo? Alumno del CEBETIS 12, nosotros alumnos del CETIS 132. Alumnos en lugar de quinto, sexto. ¿Sí? Muestra, nada más los laboratoristas. Nosotros de programación, o puede ser diseño de modas, o puede ser contabilidad, o máquinas, que son más, ¿verdad? ¿En dónde? Elemento, los estudiantes. Ahí está, los estudiantes. ¿Sí? La lista número 1, número 2, número 3, números 4. Escribe 2 ejemplos que contengan universo, población y muestra. Y elemento, ¿sí? Puede ser aquí ustedes no sé cuáles quieran escribir como universo, ¿sí? Ok, pueden escribir el CETI 132, su muestra, estudiantes de contabilidad, elemento, sus nombres, ¿sí? Nombres, aquí la muestra y aquí universo. Lo mismo, universo, muestra, elemento. Tipos de variables. Se puede representar con el símbolo tal como en matemáticas se utiliza el X, el Y, el A y B. Pero aquí, por ejemplo, aquí tenemos un alumno, Francisco, Felipe, Raúl, Jaime, y tienen esta variable. Esta variable se llama continua. Otra vez, esta variable se llama continua. 9.2 de calificación es una variable continua.
una variable continua, una variable continua, continua, continua. Son las variables continuas, ¿sí? Variable cualitativa. Ahora vamos con la variable cualitativa. Describen las cualidades, miren. O características. ¿De quién? De un objeto. ¿Ok? Son las cualidades. Variable. Aquí está, vamos aquí. Ejemplo, si deseamos describir el estado de conservación de una bicicleta, alguno podría decir que su estado es muy bueno. ¿Variable qué? Cualitativa. Mientras que otra calificarían como bueno. Por ejemplo, en el CETI 132, el maestro X es malo. El maestro Y es bueno. El maestro C no califica. Y así sucesivamente. Esas cosas como son variables cualitativas. Aquí está, variables cualitativas. Pero las variables cualitativas están divididas en dos. Variables nominales, ¿sí? Dice aquí, son las más simples y abundantes. Su única función es clasificar en categorías su orden. No tiene sentido al realizar operaciones aritméticas con ellas. En los solteros 1, casado 2, divorciado 3, viudo 4, unión libre 5. ¿Esas cuáles son? Las nominales. Estas son las nominales. Nominales. Ahora vamos con las ordinales. ¿Sí? Se clasifican las observaciones en categorías que exigen ordenación. Su variable operacional es una escala ordinal, un número. Abstenismo, variable. Abstenismo, ocasional, regular, constante. Estas variables son ordinales. Ordinales. Variables cuantitativas. Estas variables cuantitativas están acá, miren. Estas variables son cuantitativas. ¿Sí? Estas. ¿Ok? Esas son las cuantitativas. Seguimos acá. Las cuantitativas son aquellas que se pueden representar por una cantidad numérica. Es lo que teníamos ahí. ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto gasta diario en el mercado? ¿Cuánto gasta de dinero en cada alimento? ¿Sí? Variables discretas. Las variables discretas son números enteros. ¿Sí? Son números enteros. Miren, aquí está. Son valores enteros. ¿Quiénes son? Las variables discretas. Vamos a hacer un ejemplo de variables discretas. Y variables continuas, el peso de sus compañeros. ¿Ok? Y variables discretas. Estas dos son las que nosotros vamos a trabajar. Ahí está, disculpen mis líneas chuecas. Variables continuas. Aquí están las variables continuas, lo que les estaba yo diciendo. ¿Ok? Es las variables continuas. 1.10. Esos son. Ahora, aquí vamos a ver variables continuas, ¿verdad? Y variables discretas. Dice aquí, ejemplo de una variable. Debes describir aquí qué tipo de variable. Variable, escala de medición. Variable, ¿sí? Puede ser el peso, 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 peso. Escala de medición, 50 kilogramos, 60 kilogramos, los que ustedes gusten. La persona que mide, puede ser nada más ahorita colocarlas, ¿no? Pero no vayan a colocar aquí su peso y aquí una de su papá o de su mamá que pesa súper más. No, no, no. ¿Ok?
Seguimos. Niveles de medición de variables. ¿Ok? Nominal. Aquí están ordinales, de intervalo, de razón. Ahí vamos. Niveles de variables. Ya vimos que son la nominal, la ordinal, ¿sí? Intervalos, razón. Ahí en las lecturas están cuáles son, ¿sí? Seguimos. Cualitativa categórica, cuantitativa numérica, ¿sí? Tipos de variables. Cualitativa o categórica, pues esta no tiene, nada más son estas. Pero las que nosotros vamos a trabajar son estas. Variables cuantitativas. Puede ser discreta, enteros o números fraccionarios. ¿Sí? Discretas es 5, 8, 10, 9, son números enteros. Y estas son altura, 1.72, 1.5, 4.2, peso, 45.6 kilogramos y así. Señala con palomita los tipos de escala de medidas a la que pertenece cada una de las variables. El peso, ¿a quién pertenecen? ¿A quién pertenecen? La raza de un perro. ¿Sí? Contestan ustedes. Actividad de cierre. En tu cuaderno elabora un mapa conceptual. Esto me tienen que entregar, ¿sí? Hasta la página 26. Esto es primera semana. Primera semana. La primera semana que equivale de las fechas del 15 de febrero al 19 de febrero. Esto es la primera semana. ¿Ok? Empezamos la segunda semana y el tema se llama frecuencias. ¿Qué cosa es frecuencia? Se trabaja en física, se trabaja en química, se trabaja en todas las ciencias. ¿Qué cosa es frecuencia? Repetir una misma acción. ¿Sí? Entonces, para eso nosotros vamos a hacer una actividad como si fuera un juego. Es un juego. Vamos a jugar con dados. Dados. ¿Cómo vamos a jugar? Con dados. Nosotros en las fiestas de los pueblos llegan señores con un vasito y 2 dados y lo colocan y les dicen a los jóvenes que pongan ahí en los números la cantidad de dinero que quieren jugar. Nosotros vamos a hacer esta actividad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con un juego. ¿Sí? Eso se maneja también en Estados Unidos. No sé si han visto ustedes juegos de azar con dados. Los lanzan los dados. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar con el juego. Para eso lo tenemos que desarrollar el juego de dados. Vamos a empezar nuestro juego. Esta es la primera tirada. Tenemos 2 dados. Ahí están 2 dados. Tiene números en cada cara. ¿Sí? Los vamos a lanzar. Primera. El primero cayó 1. El segundo cayó 3. Escribimos en nuestra libreta. Primer dado 1. Segundo dado 3. Y damos una suma de 4. Segunda tirada. El primer dado cayó 3, el segundo cayó 3. Colocamos en nuestra libreta, primer dado 3, el segundo dado 3, y eso da igual a 6. Tercera tirada. Lo tiraron mal. Deben de tener cuidado. Ahí está. Primer dado cayó
5, el segundo dado cayó 6 y lo registramos en nuestra libreta. Primer dado 5, segundo dado y da una suma de 11. Así sucesivamente, ¿sí? Van a ser ¿cuántas? 50. Otro grupo va a ser 100 y otro grupo va a ser 150. Ahora pasamos al análisis gráfico. Una vez terminado nuestro juego de dados, vamos a analizar el siguiente ejemplo. Aquí está el ejemplo. ¿Sí? Este es el que nosotros vamos a hacer. Analizar los siguientes ejemplos desarrollados. ¿Cuál es el juego de dados? ¿Quién lo estudia? La estadística descriptiva. ¿Qué cosas son dados? Un ejemplo es un objeto generalmente cúbico, ustedes lo conocen. Aquí está. Los dados. Pueden tener números. Pueden tener colores. Pueden tener imágenes, lo que ustedes gusten. Los que nosotros jugamos tienen números del 1 al 6. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Los vamos a lanzar. Estos dados ustedes lo pueden adquirir en la tienda. Aquí está, en la tienda. Ahí los pueden adquirir. Y los jóvenes, los estudiantes, ¿para qué lo utilizan? Lo utilizan para jugar. Ahí está. ¿Sí? Se sabe, los dados son unos elementos más utilizados a nivel mundial en los juegos. ¿Sí? A continuación lanzaremos, o ustedes van a lanzar, yo les voy a asignar el número de veces que van a lanzar el dado. Nosotros hicimos 50. Otros jóvenes 100 van a lanzar. 150 o n veces. N veces es el número de veces que se lanzan los dados. ¿Sí? ¿Ok? Esos son los dados. Entonces, ¿cuántas caras cuando lancemos los dos dados? Estos dos dados. Por ejemplo, aquí tiene 3 más 6. Pues ustedes saben que son 9. 9 está aquí. Juego de dados, estadística descriptiva. 2 estudiantes pretenden jugar dados. No saben cuál elegir. ¿Cuál de estos van a elegir? No saben. Si el 2, el 3, ¿cómo es el 2? 1 más 1. El 3, 1 más 2 o 2 más 1. El 4, 2 más 2, 3 más 1, 1 más 3. 2 más 2 también son 4. Y así sucesivamente todos, hasta el número 12. Estos números, como son enteros, son variables discretas. Aquí está. Variables discretas. ¿Sí? Estas variables discretas son todos aquellos que son números enteros. Observa que estas variables deben de colocarse. Estas se tienen que colocar. ¿En dónde se tienen que colocar? En el eje X. Y son, ¿cuántos intervalos son? 11. Son 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 intervalos. A estos se les conoce intervalos de clase. Aquí está, intervalos de clase. Se sorprenden los jóvenes. Bueno, a la hora que nosotros lanzamos nuestros dados, la primera tirada cayó el primer dado 1, el segundo dado 3, la suma de 1 más 3, 4. Ahí está, el primero. El segundo, 3 y 4, ¿cuánto es? 7. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, ¿hasta qué número? Hasta el número 50. ¿Sí? ¿Esto qué cosas son?
o forman parte de la estadística descriptiva. Son juegos aleatorios. ¿Por qué son juegos aleatorios? Porque tú no sabes en el momento que lanzas un par de dados, no sabes qué va a caer, no sabes. Por eso se llaman fenómenos aleatorios, ¿sí? Entonces, ¿qué vas a utilizar dentro de la estadística? La observación, la experimentación, y vas a capturar datos. Aquí están los datos. Bueno, una vez realizado el experimento de lanzar 50 veces, los datos se capturan. Aquí dice lanzar 50 veces los dados se capturan. ¿Qué cosas se capturan? Los datos. La información en la muestra, ¿sí? La información en nuestra libreta de trabajo. Ahí lo tienes que escribir. Cuando tú me envíes, pues le vas a sacar una fotografía y me la vas a enviar, ¿sí? Se identifica el número de veces. Ya vimos el 4. El 4. 4. 1, 3. Puede ser 2, 4. Y el 2. 4 y 2 son 6. Aquí está el 6. Pero debe de haber 1, 4, 2. Lo buscamos aquí. 4, 2. Aquí está. ¿Cuántas veces cayó? Pues el número 6 tienes que ver cuántos números cayeron. Observa los 11 intervalos de clase. Aquí. Intervalos de clase. ¿Cuántos son? 11. 11 intervalos de clase. Se llaman, ¿cómo se conocen? Variables discretas. Son variables discretas. Son números enteros. El 2, el 4, el 5, hasta el número 12. Definimos los intervalos de clase. Y el mínimo de la suma de 2 es 2. El más pequeño es 2. Y el máximo es 12. El mínimo es 2. Vamos a ver. El mínimo es 2. Aquí está. Segundo dado. No sé si tengamos aquí 1, 1. Aquí está. 1, 1. Es el más pequeño, no hay otro. ¿Sí? El primer dado cayó 1, el segundo dado cayó 1. No sé si se repita. Aquí hay otro. ¿Cuántas veces cayó el 2? 1, 2. ¿Sí? Y así sucesivamente. Ustedes obsérvenlo, ¿sí? Observen cómo está esta situación, ¿sí? ¿Ok? En la tabla 2 se muestra, vamos a ver. Debes de recordar que en el eje X debes de colocar los números de intervalos de clase. ¿Cuántas son? 11. ¿Cuántos números? 11. ¿Cuál es el mínimo? 2. ¿Cuál es el máximo? 2. Que haya caído 6, 6. En el eje debes de colocar el número de veces que se repite. Definido la frecuencia. En el eje Y, número de veces. ¿Cuántas veces cayó? ¿Cuántas veces cayó el 2? 3. ¿Cuántas veces cayó el 3? 3. El 4, 9. El 5, 2. Y así sucesivamente. ¿Cuántas veces cayó el 7? A ver, ¿cuántas veces cayó el 7? 11. A este número se le llama moda. Este número se le llama moda. Es parecido a algo como esto, ¿sí? Este es un histograma de otro problema, pero se tiene que parecer a esto, ¿sí? ¿Ok? Observen este histograma. Ahora vamos a ver, seguimos acá. ¿Sí? Aplicando GeoGebra visualiza cómo debe quedar en tu libreta. Así, así. Aquí van los intervalos de clase. ¿Cuántos intervalos de clase hay aquí? 11. Empezamos con el mínimo.
Aquí está. 2 es el mínimo y el 12 es el máximo. Y en este eje debes de colocar las frecuencias, el número de veces que se repitió, ¿sí? Se llama frecuencias absolutas. Aquí están. El 2 cayó 3, a esto se llama frecuencia absoluta, ¿sí? Seguimos. El estudiante debe construir el histograma de barras en su cuaderno de trabajo, ¿sí? Que no sea muy angosta, que no sea muy ancha, ¿eh? ¿Sí? Observa el histograma. Esto indica que los datos son irregulares, o sea, muy feos. Observen ustedes, aquí están. Aquí está el histograma, ¿sí? Ok, este es el histograma. La frecuencia absoluta son 3. 1, 2, 3. Primer intervalo. Primer intervalo. Ahí está. El número 2. ¿Cuántas veces cayó el 2? 3. Segundo intervalo de clase. El 2. Va el 3. El 3. Aquí va el 3. ¿Cuántos cayó? 3. El 12. ¿Cuántos cayó el 12? 3. 1, 2, 3. ¿Ok? Para que los vean, los voy a remarcar. Este es el 12. 12. ¿Cuántos cayó el 12? 3. ¿Sí? ¿Cuántos cayó en el primer intervalo de clase, que es el número 2? ¿Cuántos cayeron? 3. ¿Sí? Este es el histograma. Pueden iluminarlo. La más alta van disminuyendo los colores. Más fuerte el color de la barra más alta. ¿Ok? ¿Sí? Ahora, una vez que ustedes ya construyeron su histograma de barras, ¿qué van a trazar? Las polígonas o las poligonales. Aquí empieza, aquí. Y debe de tocar el punto medio. El punto medio se le conoce como marca de clase. El punto medio se le conoce como marca de clase. Marca de clase. Marca de clase. Aquí se me movió, pero. Marca de clase. Marca de clase. ¿Cuántas marcas de clase tenemos? 11. Son los puntos medios del intervalo de clase. ¿Sí? Aquí están. Otra vez. ¿No? Aquí existe una, acuérdense bien. Debe de empezar siempre aquí. Pasar por la mitad. Miren. Bueno, no la mitad, pero el punto este. Ahí está. ¿Sí? ¿Qué es lo que van ustedes a trazar? Las poligonales. Eso es lo que van a hacer. Trazar las rectas poligonales. Ahí está. Ahora miren. Hay un número que nosotros lo utilizamos en estadística. El número que nosotros utilizamos en estadística se llama media aritmética. Nosotros en el mundo popular se llama el promedio. Promedio. O simplemente se le conoce media. ¿Cuántos datos tenemos aquí? ¿Cuántos datos tenemos ahí? 50. Aquí hay 50. Aquí 50. X1, X2, 50 datos. Para que tú puedas encontrar la media aritmética, necesitas sumar todos los datos. Todos los datos los vas a sumar y los vas a dividir entre 50. A eso se le conoce promedio o se le llama media aritmética para un juego de dados, ¿sí? La moda. La moda es la barra más alta, ¿sí? Dice aquí, el valor de la variable con mayor frecuencia. A ver, vamos a ver el histograma. Aquí está la moda, miren. Esta es la moda, ¿sí? La que ustedes tienen aquí, esta es la moda. Lo voy a señalar. Moda.
Esa es la moda. Si hubiera dos, bimodal. Pero no hay dos, nada más hay una moda. Vamos aquí. Es lo más rápido que podamos nosotros hacer. Pero más adelante, durante el curso, yo les voy a enseñar esta fórmula. Cómo se calcula la moda. ¿Sí? Ahorita todavía no. Ahora vamos con la mediana. La mediana. Esta es la mediana. Oye, ¿qué cosa es la mediana? Vamos a ver aquí nuestra tablita. Ahí está. Nosotros debemos de calcular la frecuencia relativa. Frecuencia relativa. ¿Cómo se calcula la frecuencia relativa? Aquí vamos a ver. Aquí está. ¿Cómo vamos a determinar la frecuencia relativa? Se va a denotar con esta letra. FR, frecuencia relativa. El número de veces que cayó. ¿Sí? ¿Cuál es el número de veces que cayó? 3. Por lo tanto, 3 entre 50 me va a dar 0.6. 0.06, perdón, décima centésima. En el siguiente, ¿cuántas veces cayó la suma de dos dados? Que fue 3. 3 veces. Entonces aquí vamos a colocar el 3. Y lo vamos a dividir entre 50. ¿Cuánto me da este valor? 6 centésimas. ¿Sí? Así sucesivamente hasta este número. Cuando yo divido el 11 ¿entre quién? Frecuencia. Esta es frecuencia absoluta. 11 entre cuánto? 50. Si yo lo multiplico por 100%, me va a dar que cuando yo lance los dados, ¿sí? Y caiga el número 7, va a ser el 12%. ¿Sí? Va a ser el 22%. ¿Cómo voy a calcular la frecuencia acumulada? El primero pasa igual. El segundo es el segundo de la probabilidad. 6 más 6, 12. 18 más 12, 30. Más, así sucesivamente. 4 más 30, 34. 6 más 34, 40. El último, 6 más 94, 100. La suma de las frecuencias relativas siempre debe de dar 100%. ¿Sí? Ahí está, 100%. La frecuencia relativa, la suma de las frecuencias relativas siempre debe de ser 1. Esta se le conoce como frecuencia, ¿cómo se le conoce? Como frecuencia absoluta. Esta la tengo que graficar. Vamos a ver. Me voy despacio. Aquí está. Esta es la que nosotros tenemos que graficar. Y la debemos de colocar en el 50%. De aquí son 100. 11, 100. La frecuencia acumulada. Y vamos a trazar segmentos. A donde corte este puntito que está aquí, este va a ser la mediana. Está colocado en 50%, miren.
trazo paralela al eje X y la intersecto con esta y me va a dar una forma correcta. Y esta me da 5.5. 5.5. Observen bien, 5.5, 5.6, 5.4, la estadística es así. Me voy a regresar y me voy al histograma. Ahí está el histograma. La moda, ¿dónde se encuentra? Observen bien dónde se encuentra la moda. La moda se encuentra en 6. La moda se encuentra en 6. ¿Sí? La mediana se encuentra en 5.5. Aquí está. ¿Ok? Debemos de calcular el promedio para saber dónde está. ¿Qué cosa es? ¿Sí? Me regreso nuevamente. Mediana. Se encuentra aquí en 50%. 50%, esto es 50%. Donde se intersecte la recta, vamos a trazar una recta y me va a determinar la moda. Esta es la mediana. La mediana se encuentra en 5.5 y la moda se encuentra en 6. Ahí está. Ahora me falta el promedio. Una vez terminado el lanzamiento de dados, pues empezamos a visualizar las frecuencias. Estas frecuencias. Para eso vamos a entrar en introducción. Agrupar datos, acuérdense los dados. Clasificarlos, también los clasificamos. Son tarea importante para producir la información. En tablas, nosotros hicimos un cuadro estadístico. ¿Qué le colocamos ahí? Frecuencias, ¿sí? Y lo colocamos intervalos de clase. Y tiene frecuencias de clase, las que nosotros colocamos ahí, aunque la variable era discreta, ¿sí? ¿Qué es el número de mediciones que se pueden agrupar en ellas? Ya lo vimos, lo pueden repasar. Sus frecuencias se construye la tabla de frecuencias, también llamado, también, ¿cómo se llama? Distribución de frecuencias. Yo le llamo cuadro estadístico, ¿sí? Entonces empezamos aquí. La frecuencia estadística es la cantidad de veces que se repite una observación durante la realización del muestreo. Nosotros lo hicimos con los dados. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? Frecuencia absoluta también. Vimos en nuestro cuadro estadístico cómo se escribe la frecuencia absoluta. ¿Sí? Y también vimos la acumulada. ¿Sí? Ahora, se llama frecuencia absoluta al número de veces que se repite una variable. ¿En dónde? En un experimento. Número de veces que se repite. ¿Cómo se denota? Con la letra F. Yo la vi escrito ahí, F, y subíndice absoluta. ¿Sí? Frecuencia acumulada. También lo puse ahí, lo escribí, pueden repasarlo. ¿Sí? La frecuencia, ¿qué cosa frecuencia? Acumulada. ¿Sí? Todavía nos faltan las absolutas inferiores y iguales al valor en cuestión. Seguimos con la frecuencia relativa acumulada. ¿Se presenta la cantidad de veces que se repite una observación? Sí, aquí está. Número de veces n minúscula, número de veces que se repite entre el número total de la muestra. Lo hicimos con los dados. ¿Cuántos dados fueron? 50. ¿Cuánto cayó el 2? 3. Ahí está. ¿Sí? Ok, ahí seguimos, ahí vamos. Siendo n el número de veces que se repite, ¿sí? Y n, ¿qué cosa es n? El tamaño de la muestra. ¿Cuánto tenía nosotros? 50. Frecuencia acumulada, ¿sí? Frecuencia acumulada relativa, pero aquí nosotros se llama frecuencia acumulada.
¿Sí? Ahora vamos a ver este problema, este ejemplo. Ustedes lo terminan aquí de leer. ¿Sí? Desarrollo. Se tiene un automóvil. Aquí está el automóvil. Está el automóvil. ¿Sí? Se mueve a cierta velocidad. Y esa velocidad es medible en la carretera. Con las lamparitas, con los policías. ¿Sí? Tienen una lamparita que cada vez que pasa un carro, se la colocan y miden la velocidad del carro. ¿En dónde es? En una autopista. Aquí está, en una autopista. ¿Ok? ¿Cuántos automóviles son? 50. 50 automóviles. ¿A qué velocidad viajan? A 88 kilómetros por hora. Utilizando una lámpara, lo que les digo, ¿no? ¿Qué cosa utilizó? Una lamparita para medir la velocidad. Están colocados en la autopista para que no rebasen o vayan a alta velocidad, cuyos resultados se anotan a continuación. Aquí tenemos el tamaño de la muestra. ¿Cuánto es el tamaño de la muestra? 50. N vale 50. A ver, vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 por 5, 50. Ahora observen aquí. Dice, más adelante observarás la explicación. El libro te va a dar la explicación, pero yo te la puedo proporcionar para ordenar los datos. Estos datos los tienes que ordenar del menor al mayor o del mayor al menor. Sí, ustedes lo pueden ordenar. ¿Cuál es el mayor? 150. ¿Sí? Ahora aquí vamos. El maestro que establece esto, fíjense bien, el mínimo es este. Este es el mínimo, 87. Pero aquí no hay 158. No hay 158. Pero si empezamos a contar, el 87 pertenece a este intervalo de clase, miren. Y suma números enteros. 87. 87 más 8. 87 más 8, 95. Siguiente, 96. Aquí cabe el 87, 95. Y del 96 más 8, 104. Y así sucesivamente hasta el 158. Aunque el 158 no está. ¿Miren? No está. No está. Pero son de a 8. De tal manera que en la tabla observe. Eso no pasa nada. En la estadística no es como el cálculo integral. En el cálculo integral es perfecto. Y en la estadística es una inferencia. Es una predicción. ¿Sí? Entonces, 87. ¿Cuántos caen? ¿Cuántos valores de aquí caen? Entre el 87 y 95. Aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí está el 8. ¿Cuántos caen del 96 al 104? 3. ¿Cuántos caen del 105 al 113? 13. Y así sucesivamente. ¿Sí? Cae 4. Su frecuencia absoluta, ¿cuánto vale? 4. Su frecuencia absoluta, ¿cuánto vale? 3. Su frecuencia absoluta vale 10, 8 y 1. Aquí tiene una moda, no sé si se observan. Aquí hay una moda, miren. Moda. 13. Es la barra más alta, así que nosotros queremos graficarlo, hacer el histograma de barras o circular. Ahí está. ¿Cómo determino la frecuencia relativa? La frecuencia relativa se determina n veces que cae ese número entre el número total de la muestra. 8 entre 50
16 centésimas, ¿sí? 3 entre 50, ahí está. ¿Esto qué cosa es? La frecuencia relativa, ¿sí? La frecuencia relativa. Ahora vamos con la frecuencia acumulada, ¿sí? El primero es 8. No sé si lo pueda yo marcar. 8. 3 más 8, 11. 13. Más 11, 24. Ahí está. 24. ¿Sí? Y así sucesivamente. Ok, otra vez lo voy a hacer. Tengo que borrarlos. ¿Sí? Los borro todos. El primero es 8. 3 más 8, 11. 11 más 13, 24. 24 más 4, 28. 28 más 3, 31. Hasta que me dé aquí 50. ¿Ok? Puedo graficarlo. Ya con esta información puedo hacer mi histograma. ¿Cuántos intervalos de clase son? 8. 8. Este que está aquí, este número que está aquí, se llama límite inferior del primer intervalo. Límite superior del primer intervalo. ¿Cuántos intervalos son? 8. ¿Sí? En el último, de 150 a 158, ¿cuánto cae? Cae 1 porque ya no hay aquí el 158. Observa que la suma de las frecuencias relativas siempre será la unidad. Sí, lo que habíamos dicho en el juego de dados. Estos son también números enteros. ¿Ok? Ahí está. Vale 1. La frecuencia acumulada, ¿cuánto vale? 50. Sí, porque son 50. Ejemplo 2. ¿Sí? En una investigación acerca de la temperatura máxima en grados centígrados en la ciudad de Veracruz, en la temporada de verano, durante 4 años, se obtuvieron datos al azar, aleatorios, acuérdense. Se tabularon, como se muestra a continuación. Aquí está. ¿Cuántos intervalos de clase hay? 6. ¿Cuántos intervalos hay? Hay 6. El primero vale 28 a 30 grados y todos son de a 2. 28 más 2, 30. 31 más 2, 33. 43 más 2, un total de n vale 120. Aquí la frecuencia que obtuvieron aquí son 3. Aquí son 10, 20, 28, 35, 24. Esta es la moda, ¿sí? Es la moda. La frecuencia relativa, 3 entre 120, 10 entre 120. ¿Y cuánto debe de dar la suma? Vale 1. ¿Cuál es la frecuencia acumulada? 3, miren, 3, aquí está el 3. 10 más 3, 13. 20 más 13, 33. Y así sucesivamente el último, 24 más 96 son 120. ¿Ok? Seguimos. Podrás observar que las frecuencias absolutas son las frecuencias obtenidas directamente de la información. En cuanto a la frecuencia relativa, las frecuencias absolutas es una medida estadística que nos da información acerca de la cantidad de veces que se repite un suceso. Ahí lo terminan de leer. ¿Sí? Cierre. Vamos aquí, cierre. En este caso,
se está agregando una columna, ¿sí? Para que agregues las frecuencias relativas y acumuladas. Aquí tenemos una máquina para triturar piedra, como las de cemento, y una pieza metálica sujeta a rotación de fricción, ¿sí? Esta pieza tiene lo que se llama un tiempo de vida útil. El producto de las máquinas realizan frecuentemente pruebas a las piezas para conocer cuántas horas de duración de la pieza deben garantizarles a los clientes. En la siguiente tabla se muestran los resultados de la distribución de frecuencias de los tiempos de vida obtenidas en 60 piezas. ¿Cuántos intervalos de clase? 5. La mínima, 2900. Ahí está. Horas. Intervalo de clase horas. A 3100. ¿Cuántos datos hay aquí? 5. De aquí a este punto, límite, acuérdense, límite inferior del primer intervalo, límite superior del primer intervalo, límite inferior del segundo intervalo, límite superior del segundo intervalo. ¿Cuál es la frecuencia? 5 cayeron aquí. ¿Cuántas cayeron en este intervalo? 8. ¿Cuánto es la suma? Ustedes deben de sumar, ¿verdad? 10 más 25, 35, más 12, más 8, más 5. ¿Cómo calculan la frecuencia relativa? 5 entre el número total. ¿Cuál es el número total? 60. Frecuencia acumulada. 5 pasa aquí. 8 más 5, 13. Y así sucesivamente. ¿Cuánto debe de dar aquí? 60. ¿Y cuánto debe de dar en la suma? 1. ¿Sí? Frecuencia relativa acumulada. Esta es frecuencia acumulada, esta es frecuencia relativa. Es esta que está aquí. 5 entre 60 va aquí. Este resultado que tenemos aquí lo vamos a pasar automáticamente aquí. Aquí. Después este resultado más ¿a dónde? ¿Qué va? Aquí lo debemos de colocar. Y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Ok? También ustedes lo tienen que calcular. ¿Sí? Tienen que llenar estas celdas. Frecuencia relativa. 23 entre 160. Frecuencia acumulada. El 23 pasa igual. El 66 más 23 va aquí. 49 más va aquí. Este es 23. Este pasa aquí. 23. Y la frecuencia relativa es 23 entre 160. Aquí va. ¿Sí? Tienen que ver el video. Frecuencia relativa acumulada. Este resultado, ¿dónde va? Aquí. Ahí está. ¿Sí? Vamos en la página 30. Ya estamos en la segunda semana. Lo terminan, ¿no? La suma. Frecuencia relativa. 8 entre la suma. Frecuencia acumulada. Este pasa igual. $12 más 8, ¿aquí cuánto va? 20. No puedo hacer los números, Ahí está. 8 entre la suma. ¿Cuántas observaciones son? Aquí creo está 100. ¿Sí? 70, 80, 90, 100. Aquí son 100.
Y aquí es 8 entre 100. ¿Ok? Aquí ya va. ¿Cuánto? ¿Qué número va acá? 8. Entonces aquí va el 8. Aquí 8 entre 100. 8 entre 100. ¿Sí? 8 entre 100. Aquí va otra. 12 entre 100. 70 entre 100. Lo terminan. Es en la página, estamos en la página número 32. Ya estamos en la segunda semana. ¿Sí? Ahora se llama tabla de distribución de frecuencias. ¿Sí? Pero sigue siendo lo mismo. Sigue siendo lo mismo.